De los más de 1.200 jugadores que irán al Mundial, el mundo entero solo esperaba escuchar el nombre de uno. Neymar Junior Santos. De esta forma, Neymar, el ídolo brasileño, jugará su cuarto Mundial, desatando festejos en Brasil y en el mundo. ¿Por qué el mundo esperaba tanto a Neymar y cómo pudo recuperar su lugar en la selección? Lo veremos ahora. Para entender una parte del fenómeno, veamos cómo rindió Neymar en los mundiales. La presión para que Neymar sea parte de la selección viene desde el momento que empezó a jugar en Primera División. Debutó en el 2009 y para el año siguiente ya era la gran estrella del Santos, con 18 años cumplidos. En el 2010 anotó 42 goles en todas las competencias y era la sensación de todo el país, tanto así que se generó todo un movimiento para que Dunga lo convocara al Mundial de Sudáfrica, a pesar que no había debutado con la selección hasta ese entonces. Los hinchas más jóvenes llegaron hasta hacer colectas de firmas y páginas web impulsando que sea incluido en la lista mundialista, recordando los casos de Pelé en 1958 y Ronaldo en 1994. El propio Pelé dijo que él llevaría a Neymar por ser un muchacho vivo y que no era demasiado joven para jugar por la selección, siendo su historia en Suecia el mejor ejemplo de esto. A pesar de estos pedidos, Dunga no lo incluyó en la lista final de 23 jugadores, dejando también fuera a históricos como Ronaldinho y Adriano. Fue un torneo de bajo nivel futbolístico donde el equipo quedó eliminado en cuartos de final ante Países Bajos. Años después, el propio Neymar admitió que no estaba listo para ser parte del equipo en el 2010, pero no tardó mucho en convertirse en una de las estrellas del plantel. En agosto de ese año debutó y, de inmediato, se convirtió en el eje del equipo. Para el siguiente torneo, él ya sería el jugador más importante de Brasil, y esto en el Mundial que se jugaría en su propia casa. Llegó a la Copa tras ser el mejor futbolista de la Copa Confederaciones, llevando a la canariña al título. A nivel clubes se iba adaptando al Barcelona, pero afirmando su talento en cada partido. Las expectativas más bajas era que salgan campeones de la mano de Neymar, frente a su público, para dejar atrás el fantasma del maracanazo de 1950. El debut fue ante Croacia y aquí Ney ya impuso su juego. Marcó 2 goles, uno de penal, para que el equipo pueda ganar 3-1, dando vuelta a un resultado que empezó perdiendo. Luego ante México volvió a ser el más influyente de Brasil, pero no pudo convertir por una gran actuación del portero Guillermo Ochoa. Tuvo un buen partido ante Camerún, anotando 2 goles, pero el equipo de Luis Felipe Scolari seguía sin convencer en lo futbolístico. Esto se vio en octavos de final ante Chile, partido que terminó en penales. Neymar fue uno de los pocos que intentó generar juego, pero no pudo convertir en el tiempo regular. Se encargó del último penal de la tanda, marcando el gol que terminó siendo el de la clasificación a cuartos. En esta fase enfrentó a otro rival de Conmebol, Colombia. A los 7 minutos, Neymar asistió a Thiago Silva para el primer gol del partido, en un duelo donde el número 10 tuvo su encuentro con menos participación. Al minuto 88 se dio un momento que cambió su carrera. Camilo Zúñiga se lo llevó por delante con una falta casi criminal con la rodilla por la espalda, que le causó una fractura de vértebra, dejándolo fuera del torneo más importante de su carrera. Sin su figura, el equipo terminó sufriendo la derrota más humillante a nivel resultado abultado de su historia, perdiendo por 7-1 ante Alemania en el Mineirao. Neymar describió la lesión que sufrió como el peor momento de su carrera y que casi le costó su camino profesional. Culminó el torneo como el tercer máximo goleador con 4 goles y fue el líder de Brasil en todas las categorías ofensivas, como remates al arco, regates y toques en el área rival. Más allá del bajo nivel futbolístico de la selección, sus actuaciones fueron de alguien que buscó siempre ser protagonista y líder. Para el Mundial 2018 llegó como el jugador más caro de la historia, tras la compra de su pase del PSG, y también tuvo una gran eliminatoria con la selección. En estos años empezó a sufrir más lesiones, y en febrero de 2018 se fracturó el pie, teniendo que pasar por una cirugía. No jugó por 3 meses y recién pudo volver a las canchas el mes del Mundial, en junio. Algunos dudaban si es que podía jugar en cualquier forma. Esta falta de ritmo se vio en su primer partido ante Suiza, que terminó en un empate 1-1. Neymar volvió a ser el jugador que más buscaba el arco rival, pero solo pudo completar 3 de 11 regates, un promedio bastante más bajo de lo normal. Esto se dio porque los suizos cometieron 10 faltas, cortando cualquier avance de Neymar. En la segunda fecha enfrentó a Costa Rica, en un duro partido, donde el equipo recién pudo convertir después de los 90 minutos. Neymar marcó el segundo gol para asegurar la victoria.
volvió a ser el que más veces remató al arco. En el último partido ante Serbia asistió el segundo gol de Thiago Silva para la victoria por 2-0, volviendo a liderar en las categorías ofensivas. Su mejor partido del torneo fue ante México. Buscó siempre la gambeta y el arco, anotando el primer gol del partido que encaminó la victoria brasileña. Brasil cayó en cuartos de final ante Bélgica por 2-1. Neymar no convirtió ni asistió, pero casi anotó el gol del empate al minuto 90 con un tremendo remate, pero Courtois le sacó una pelota imposible. Fue una gran desilusión porque el nivel del 10 fue más alto del que se esperaba después de la lesión. Terminó el mundial como el líder en remates al arco con 26 y también en gambetas con 54. Esto a pesar de jugar 2 encuentros menos que los finalistas del torneo. Fue además el que más pases al área completó en el torneo con 19, creando chances para sus compañeros. A esto hay que sumar que fue quien más faltas recibió en el mundial, 26. Los problemas de lesiones de Neymar continuaron en los años siguientes, pero siguió brillando con su selección, llevando a que clasifique al mundial en la mejor eliminatoria de su historia. La presión de salir campeón era cada vez mayor, en especial porque Brasil ganó su primer torneo en más de una década, la Copa América 2019, sin la presencia de Neymar. En su primer partido del torneo enfrentó a Serbia, en lo que casi fue una cacería contra la figura brasileña. En total sufrió 9 faltas en el partido, la mayor cantidad para cualquier jugador en el torneo. Esto hizo que terminara con un esguince de tobillo, por lo que no pudo jugar por el resto de la fase de grupos. Volvió contra todo pronóstico en el partido ante Corea del Sur por octavos de final y tuvo un impacto inmediato, dando una asistencia a Vinicius Jr. y marcando un gol de penal antes de los 15 minutos de partido, permitiendo a Brasil ganar el partido por goleada. En cuartos de final enfrentó a Croacia, un duro rival que no le permitió tener mucho la pelota. A pesar de esto, Neymar fue el líder de Brasil en casi todas las categorías como remates y gambetas. En el tiempo suplementario, Neymar mostró todo su talento, con una enorme jugada para anotar el 1-0 parcial. Parecía el gol de la victoria, pero el equipo no pudo mantener el 0, por lo que fueron a penales. Aquí Neymar iba a rematar el quinto disparo, pero no le llegó su turno, ya que Croacia aseguró antes su clasificación. Fue otra eliminación durísima para la gran figura de su país. La lesión ante Serbia hizo que quede lejos a nivel números, como si estuvo entre los líderes en los mundiales anteriores, pero volvió a demostrar que fue el mejor futbolista de Brasil en el torneo cuando estuvo en cancha. Con esto, Neymar disputó 13 partidos en mundiales en 3 ediciones distintas, marcando 8 goles y dando 3 asistencias. Ningún otro jugador brasileño entre 2014 y 2022 marcó más de 3 goles, y solo Thiago Silva anotó más de un torneo en este periodo. Solo 5 futbolistas en la historia de la selección marcaron más goles en mundiales, 4 de ellos múltiples campeones del mundo. Los mundiales también fueron torneos durísimos a nivel físico. En total, el 10 recibió 59 faltas en 13 partidos, más de 4 por encuentro. En los 3 torneos fue el jugador que más faltas promedió por 90 minutos. Ningún jugador sufrió tanto los golpes de los defensores como él. Decir que Neymar iba a ir al Mundial a comienzos de 2025 parecía una verdadera utopía, considerando su camino desde el final de Qatar 2022. Su lesión en el tobillo no se recuperó y tuvo que operarse a inicios del 2023, quedando así fuera del resto de la temporada del PSG. Ya sin estar en la consideración del club, fue transferido en agosto al Al Hilal de la Liga de Arabia Saudita por 90 millones de euros, donde sería el segundo jugador mejor pagado del mundo. Era una preocupación para muchos ver cómo iba a jugar en una liga de menor competitividad, esto con tan solo 31 años, pero no había dudas que si estaba en cancha iba a seguir siendo convocado a la selección. Jugó las primeras 4 fechas de las eliminatorias en 2023, donde rompió el récord de goles de la selección brasileña, superando a Pelé. Su último encuentro fue ante Uruguay el 17 de octubre, donde sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, la lesión que lo dejaría más tiempo fuera de las canchas en toda su carrera. Recién volvió a jugar un año después, pero apenas disputó unos partidos antes de sufrir otra lesión muscular. El técnico Jorge Jesus dijo que nunca volvería a jugar al nivel que se esperaba de él por su historial de lesiones. Este bajo nivel y las expectativas del club árabe hicieron que se busque una posible salida, pero necesitaba tener un club al cual ir y volver a jugar para poder ser parte del plantel mundialista. Solo había una opción, volver a su casa, el Santos. En enero de 2025 confirmó que volvería al club, terminando su vínculo con el Al Hilal tras solo jugar 7 partidos. Debutó el 6 de febrero ante Botafogo de Sao Paulo en el Campeonato Paulista, donde todo el estadio lo ovacionó al ingresar.
Jugó 7 partidos consecutivos, levantando su nivel en cada uno hasta que volvió a lesionarse a inicios de marzo. Desde aquí fue intercalando partidos con lesiones mientras su equipo peleaba por no descender en el Brasileirão. A finales de noviembre sufrió una lesión en los meniscos de la rodilla y se pensaba que no iba a culminar el año, pero por la necesidad de seguir en primera, jugó los últimos 3 partidos, anotando 4 goles y permitiendo que el club siga en primera división, demostrando su esfuerzo y sacrificio. Al terminar la temporada se operó la rodilla, con una recuperación hasta febrero del año siguiente. La temporada 2026 fue una para demostrar que tenía la capacidad física y técnica para ser parte del plantel mundialista. Fue rotando partidos para no correr riesgos de lesiones, priorizando seguir en cancha. La presencia de Neymar en la selección iba a depender de una sola persona, el técnico del equipo. En mayo de 2025, ya con Ney en el Santos, Carlo Ancelotti asumió como el nuevo técnico de la Canariña, siendo el primer extranjero en la historia en dirigir al equipo. Con las exigencias de un técnico que ganó todo en Europa, muchos veían más difícil el camino de Neymar al plantel. En su primera convocatoria no lo incluyó, pero sí mencionó que había hablado con él y que no fue incluido solo porque estaba recuperándose de una lesión. Dijo que contaban con él en su mejor versión y que era un jugador muy importante. Ancelotti no lo incluyó en todo el 2025 y, en noviembre, la última convocatoria del año, dijo que Neymar necesitaba demostrar rendimientos y que también debía estar listo a nivel físico. Afirmó que no iba a llevar a un jugador que carecía de intensidad para jugar todo un mundial, dando un claro mensaje de su expectativa. Así tenía 6 meses para poder llegar a la lista final. Para la última convocatoria previa a la Copa, en marzo, Neymar volvió a ser excluido. El italiano dijo que este seguía sin estar al 100% y que para la lista final sería otra historia. Para muchos era una señal que la gran estrella no llegaría a estar en el mundial. Neymar dijo que estaba molesto y triste por no ser incluido, esto tras un partido de la Kings League. El participar de estos torneos era, para algunos, una muestra de por qué no estaba en la consideración. Ya en mayo, la CBF y Ancelotti hablaron con Neymar, estableciendo cuáles serían las condiciones en las que volvería al equipo. No sería capitán del plantel, no iba a iniciar como titular indiscutido en el esquema táctico y que iba a tener que cumplir reglas disciplinarias del grupo impuestas por la Confederación para el torneo. El astro aceptó las condiciones sin contradecir, sabiendo que de esa manera iba a asegurar su lugar en la lista final de 26. Algunas lesiones de jugadores claves en zona ofensiva también facilitaron el trabajo de Ancelotti. Rodrigo sufrió una rotura de ligamentos en marzo, dejándolo fuera por el resto del 2026, mientras que Estevao sufrió un desgarro de enorme gravedad en abril con el Chelsea. Ambos jugadores estaban para ser titulares en el equipo de Ancelotti, por lo que se liberaron cupos para futbolistas que hubieran quedado fuera. Todo esto fue lo que llevó a que Ney termine en el plantel verde-amarelo para el torneo más importante del planeta. Ahora, ¿cómo llega Neymar a nivel de números al torneo? La mayor duda para todos estos años era su estado físico, que se refleja en la cantidad de minutos que disputó en este tiempo. En total, entre el Brasileirão y la Copa Sudamericana, Neymar disputó el 47,7% de los minutos posibles en estos torneos, menos de la mitad. En 2026 este porcentaje aumentó un poco, a un 52,2%, por lo que en el año del Mundial ha jugado en la mitad de los minutos posibles. Para algunos esto podría ser un plus para el veterano, ya que llegará con menos desgaste que aquellos jugadores que disputaron una enorme cantidad de minutos antes del torneo en las ligas europeas. Si contamos todo el periodo entre mundiales, desde enero de 2023 hasta mayo de 2026, Neymar disputó 4.497 minutos en 59 partidos, anotando 21 goles y dando 16 asistencias. Para comparar, solo en esta temporada, entre agosto de 2025 y mayo de 2026, Vinicius Jr. jugó 4.235 minutos con el Real Madrid, anotando 22 goles y dando 10 asistencias. Es realmente alguien que jugó mucho menos que los otros jugadores en su puesto. Comparemos la cantidad de minutos que jugaron desde julio de 2025 con otros del plantel. Podemos ver que Neymar está en la parte baja de la tabla, pero está lejos de ser el jugador con menos minutos disputados en este tiempo. Varios jugadores convocados de mayor perfil jugaron menos, entre ellos Gabriel Martinelli, Rafinha, Luis Enrique y Endrick. En ese sentido, comparemos la productividad de estos jugadores. Para que todos estén en igualdad, vamos a ver su producción por cada 90 minutos disputados. En goles anotados, Ney está entre los de mayor efectividad,
casi sumando un gol por cada 2 partidos disputados, superando a varios jugadores que no juegan como delanteros en sus equipos. En asistencias está un poco más atrás, pero sigue en la mitad más alta de promedios dentro de la lista. Al tener menos movilidad y velocidad que años anteriores, Neymar tiene que aprovechar su visión de juego para crear jugadas de gol y no solo la gambeta. En el Brasileirao, Neymar está sexto en pases filtrados por cada 90 minutos y también en pases al área rival por partido. En el 2025 fue tercero y primero en estas categorías respectivamente, por lo que, desde que volvió al Santos, ha sido el eje del ataque del equipo en todo momento. Los números que explican la presencia de Neymar se ven a la hora de creación de chances. Si vemos los pases entre líneas o pases filtrados, aquellos que buscan romper las defensas rivales, la diferencia con Neymar y los demás es enorme, sumando 1,36 por 90 minutos, duplicando al siguiente jugador en ataque, Vini Jr. Lo mismo ocurre con los pases en el último tercio, donde la canariña necesita a alguien que maneje la pelota. Aquí Neymar promedia casi 7 pases, cuando ningún otro jugador supera los 4. Por último, veamos pases al área rival, donde también es líder con 2,48 por encuentro, completando conexiones con sus compañeros en zonas de peligro. Esta capacidad de intención de crear chances es lo que hizo a Ancelotti elegirlo a pesar de todas las dudas que se podían tener sobre él. Los jugadores que quedaron fuera, el caso más llamativo siendo Joao Pedro del Chelsea, no competían por el mismo puesto, por lo que Neymar no sacó a alguien de su mismo perfil futbolístico. Más allá de los números, el público festejó su llegada por lo que significa, el último bastión del juego bonito brasileño. Es el último gran ídolo del país y ahora espera coronar su carrera con el trofeo que más quiso levantar, para festejar con todo el pueblo. Para ustedes, ¿es Neymar una pieza clave de Brasil en la Copa? Para conocer más sobre otros mundialistas, hagan clic en el video de las promesas del torneo.